Bien. Bueno, ¿ven la presentación? Sí. ¿Sí? ¿Qué puse? ¿Qué dice? Y abajo sobre un tema. Bien, porque vamos a trabajar sobre un tema en específico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a ver, a recorrer en realidad algunos temas que nosotros ya vimos en el pasado. ¿Se acuerdan cuando hicimos la clase de repaso hace unas semanas atrás? Sí. Que empezamos a ver los ejercicios que habíamos hecho, qué temas habíamos estudiado. Bueno, ahora es más o menos lo mismo, pero vamos a incluir algunas cuestiones más, que serían el NOA y el NEA, que son los últimos temas que vimos, porque vamos a trabajar en la construcción de esto que van a ver ahora. Redes, mapas conceptuales, esquemas, esas cuestiones. ¿Por qué vamos a hacer eso? A ver, de paso los escucho a ustedes. Cuando ustedes estudian, ¿hacen algo de esto? ¿Alguna red así con llaves o algún cuadrito? Sí, a veces. No. Yo he hecho mapas conceptuales, pero en grande, o sea, con afiches y amigos. Bien. En grupo. Bien, en Sí, grupo, en afiches, ¿qué más? ¿Qué otro? Así para ustedes estudiando solos en sus casas, ¿leen directamente de las fotocopias o de las PDF o hacen sus resúmenes o no? Subrayamos lo más importante. Claro, bien, resumir lo más importante. Y cuando hacen los resúmenes, ¿hacen estas ideas así de esquemas o de cuadritos, como vamos a ver, o no? ¿O escriben directamente? Sí, a veces sí. Bien. ¿Por qué les digo esto? Porque esta es una herramienta de estudio muy importante, muy buena, y que a veces es complicado, es difícil. Hacer un resumen es uno de los temas más difíciles con los que se encuentra el estudiante durante todo su trayecto escolar y trayecto académico. Sí, en la universidad también va a pasar. ¿Cómo? A mí siempre me recostaron hacer resúmenes. Siempre los hago por tarea, pero siempre claro, me es costaron. muy complicado, porque a veces uno no sabe qué poner, si eso va, si no va, si es mucho, es poco, por ahí saltamos algún dato que es importante, o por ahí agregamos datos que en realidad no son tan relevantes. Entonces, es un ejercicio, es como una práctica, ¿sí? Algo que ustedes hacen todos los días y lo practican, va a ir saliendo cada vez mejor, ¿sí? Ustedes ya están mucho más ejercitados que algunos chicos de más chicos, ¿sí? De otros años del colegio, ¿sí? O sea, ya tienen esa práctica y la van a seguir desarrollando. Entonces, esto está muy bueno porque a medida que lo ejerciten y lo vayan practicando y poniendo, ejercitándolo a lo largo de todo su trayecto escolar, les va a servir muchísimo, sobre todo para los últimos años en donde ya se ven contenidos más largos, más extensos, más pesados. Señor, ¿se escucha? ¿Sí se escucha? Ahí pusiste un meme. Sí, puse un meme. Bueno, entonces esto les va a servir bastante, así que está bueno que nosotros desde el CEPAC lo vayamos practicando y para eso vamos a usar los temas que nosotros ya vimos. Bueno, yo acá les puse un par de esquemas y de redes que pueden usar cualquiera, ¿sí? Yo este de las llaves lo he usado bastante, está bueno, es cómodo. Ah, eso, otro dato. Acostúmbrense a incorporar, esto creo que ya se los dije, a ponerle color, ¿sí? A los resúmenes que hacen, ya sean que lo hagan en Word o en algún formato digital o en papel, ¿sí? Es una pavada. Sí. Es que yo siempre, si alguna vez tenemos que hacer eso y ves que a mí que no hago esas cositas es porque no me salen, entonces le hago una rayita y listo. Claro, no, está bien. A veces yo usaba corchetes, por ejemplo, en vez de la llave, pues es más fácil. Sí, o flechita y ya está. Pero sí, igual es práctica, pero sí, al principio la llave es difícil de hacer. Bueno, y usar color es muy importante porque ustedes después cuando lo estudien, con el color les queda más fácil, lo van a recordar más fácil. Parece una pavada, pero sí, créanme que es muy útil y de hecho yo se los recomiendo a mis alumnos en la universidad y lo siguen aplicando y está muy bueno. Entonces, yo lo primero que hago al principio de año es comprarme lapiceras de colores. ¿lapiceras de colores? Sí, yo también. Sí. Está bien, bueno, eso es útil. Bueno, igual ahora estuvieron usando lapiceras de colores y eso, o más, como es todo digital, o ya no las usaron tanto. Yo más formato digital.
Yo Sí, a veces lo uso digital, digitalmente, pero de vez en cuando cuando tengo que hacer un dibujo, lo tengo que hacer con... Claro, usando Mostrando. para el colegio y eso. claro, claro. A ver si me... No, yo cuando son cosas por papel que las tengo que hacer sí o sí, sí, pongo color con lapicera, pero cuando es digital lo hago todo con la computadora, entonces. Claro, bueno, la con la computadora Yo sí pongo también. color. Eso. Muy Bueno, seguido. Hola, recién entro, me perdí algo. no, estábamos No, viendo cómo era resumir, igual, perdón, fue culpa mía, yo no vi que estabas en la sala de espera. Recién empezamos y estábamos viendo cómo era la idea esta de resumir en mapas y redes conceptuales. Entonces los chicos me estaban comentando, ¿sí? Cómo resumían ellos y justo estábamos hablando de la importancia de usar colores en los resúmenes porque nos ayuda a fijar las ideas. Eso nada más, todavía no no sé vimos por nada qué. Ajá. profundo. Bueno, entonces, yo acá les puse la idea de las llaves, ¿sí? Fíjense, idea general, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero hablar de, no sé, la llanura pampeana. Entonces pongo la idea general, el tema sería la llanura pampeana, ¿sí? O la región pampeana, y acá pongo, bueno, ideas, no sé, ubicación, clima y, no sé, flora y fauna. Y acá algunas características, ¿sí? En ubicación, bueno, las provincias, ¿dónde están? Acá dije clima, bueno, el clima es húmedo, templado, bla, bla. Y después acá hago más detalles, alguna que otra cosita, ¿sí? Como puntitos con algunas características. Lo importante de esto es que ustedes no tienen que escribir un texto completo, simplemente poner las palabras clave y a lo sumo conectores, ¿sí? Acá les puse otro ejemplo. El tema principal sería, yo puedo decir, bueno, a ver, no sé, otra, a ver, los mapas. Bueno, mapas pongo. Sirven para orientarnos, bla, bla, bla. Hay distintos tipos de mapas. Pueden ser tal, 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 kilomisión, ¿sí? O el espacio geográfico. ¿Qué es el espacio geográfico? Lo defino y, no sé, características. Entonces pongo las características. Y después a cada característica la explico. ¿Se entiende? Eso es muy personal igual. Yo acá les doy ejemplos. Ustedes tienen que tomar uno de estos ejemplos para la actividad que vamos a hacer al final, pero pueden modificarlo, obviamente no tiene que ser así tal cual, ¿sí? Eso lo manejan ustedes como quieran, ¿sí? Pero la idea es de hacer un resumen justamente utilizando estos criterios. ¿Siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Preguntas de esto? ¿Algo? No. No. ¿No? ¿Vamos Sí, bien? ¿para qué hablamos de los mapas y redes conceptuales? Porque vamos a hacer de la tarea, en realidad, que ustedes tienen que hacer para el final, tiene que ver con esto, con elegir un tema, ahora después igual lo vamos a ver bien al final, pero ustedes tienen que elegir un tema de todos los que ya vimos y armar un mapa o una red conceptual. Entonces yo acá les estoy mostrando ejemplos de los mapas y las redes que ustedes pueden hacer. ¿Sí? Sí. Bueno, ese es otro ejemplo. Ah, ok. Esto también sirve. Fíjense, está mucho más desorganizado que esto que por ahí está un poco más estructurado. ¿Pero qué? Por ahí les sirve. Esto lo hicimos el año pasado en el CEPAC. Y sirvió, les gustó mucho a los estudiantes de ese año. En donde poníamos el tema central de vuelta, por ejemplo, ¿qué otro tema vimos? Bueno, el NOA. ¿Sí? Yo ponía el NOA y explicaba, bueno, ¿dónde está? ¿Sí? Armaba preguntas, ¿dónde está el NOA? Entonces acá explicaba dónde están. ¿Qué características geográficas tiene? Y acá explicaba brevemente las características. ¿Sí? Fíjense que en este caso yo puedo agregar un poquito más de texto. En estos anteriores son palabras o una unión de algunas palabras. En este puedo hacer un poquito más de texto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ahí a alguno le cuesta, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo poner directamente los conceptos, entonces a veces me sirve más, o me siento mejor o más cómoda, bueno, explicando brevemente, pero desarrollando un poco la idea. Y este justamente es Yo para lo eso. que yo lo que hago es hacerlo todo y después depende de cómo vaya quedando, le hago la forma. Bien, está bien, muy bien. Mientras nos quede ordenado y lo podamos estudiar, está muy bien. ¿Sí? Lo importante es que ustedes lo entiendan, porque al fin de cuentas el resumen es lo que van a usar ustedes para estudiar. ¿Sí? Pero bueno, tiene que tener un criterio de orden. Bueno, este era otro ejemplo. Estos igual los van a tener en el Power que después se los van a compartir, entonces los pueden mirar más tranquilos. Este es otro, ¿sí? Es parecido en realidad a estos que vimos. ¿Sí? Y de vuelta, lo mismo, tema central. Pueden poner conectores, ¿sí? Fíjense que la letra del conector es más chiquita,
y subtemas, temas que se relacionan con el tema central. Por ejemplo, a ver, ¿qué otro tema vimos? Bueno, el NEA. Ya mencionó el NEA, el NEA, de vuelta, el NEA. Bueno, ¿dónde está ubicado? ¿A qué se denomina NEA? Y características. ¿Sí? Eso lo van viendo ustedes. Pero bueno, son todos esquemas que les pueden servir para ordenar su trabajo. Y entonces, ahora viene esta cuestión, que es que repasemos. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Habíamos visto espacio geográfico. ¿Qué era espacio geográfico? ¿Se acuerdan? Sí. A ver, ¿algún valiente? No importa que esté mal o que esté bien. Espacio geográfico es un Algún espacio no, por el tipo ser como humano, que se ubican los mapas y por el que beneficio de es tener... cambiado por el ser humano. Bien, Es cambiado por el ser humano. bien, muy bien. Es aquel espacio entonces que tiene características naturales y sociales o físicas, donde es modificado por las personas. Perfecto, muy bien. ¿Y las características, se acuerdan? Tenía 3. No me acuerdo de las características. Dinámico, muy bien. Representable económico y social. Representable y con L. Localizable, muy bien. Económico y social es de las dimensiones de análisis, es otra cosa, ojo con eso. El espacio geográfico tiene 3 características: dinámico, localizable y representable. Dinámico era entonces que se modificaba constantemente porque las personas que lo habitan, que lo ocupan, están en constante movimiento. Localizable, bueno, justamente que yo lo podía localizar, encontrar, ¿sí?, en alguna representación cartográfica en los mapas, y representable justamente también porque lo podía representar en alguna representación cartográfica. Después sí, ahí vimos, como el otro tema, eso los espacios gráficos está muy bien. Después vimos dimensiones de análisis de la realidad social, que era cuando yo quería estudiar un tema, lo tenía que como etiquetar en una de las dimensiones de análisis o en más de una. Que uno de sus compañeros recién dijo muy bien, teníamos 4. Por un lado, social. Bien, la social. ¿Qué otra? Económica, cultural. Económica, cultural. Política, ¿y cuál más? Me falta una. Social, económica, política Social. y Cultural. cultural, muy bien. Bueno, entonces, cuando yo elegía un tema para estudiar, decía, bueno, a ver, pertenece a esta dimensión de análisis. Por ejemplo, yo quiero estudiar la religión en Mar del Plata. Bueno, pertenece a la dimensión de análisis, ¿cuál sería? Cultura. Cultural, perfecto. Acuérdense que las dimensiones de análisis eran justamente donde yo iba a encasillar mi tema, y que teníamos, por un lado, la económica, que se trataba todos los temas relacionados con, ¿qué? Con la economía. Bien, con la economía, exactamente. ¿Sí? La producción, la venta, el intercambio, bla, bla. Después teníamos la política. La política, bueno, como dice su nombre, se encarga de... ¿De qué se encarga la política? De la política. Bien, claro, justamente de la elaboración de leyes, de cómo funcionan las instituciones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la estructura política. ¿La social de qué se encargaba? De las relaciones entre personas. Perfecto, muy bien, de las relaciones entre las personas, ¿sí? De los conflictos y los consensos, los conflictos, los enfrentamientos, las peleas entre grupos de personas, y los consensos, los acuerdos. Y después la cultural, justamente se trataba sobre de todo culturas. aquello, claro, Sobre las culturas, tradiciones, etcétera. perfecto, todo aquello creado por las personas, ¿sí? Entonces, bueno, cuando yo elegí un tema, digo, bueno, a ver, ¿a qué dimensión pertenece? Por ahí puede pertenecer a más de una dimensión. Pero bueno, de eso se trata las dimensiones de análisis de la realidad social. Después vimos las escalas, ¿se acuerdan las escalas más o menos? Mundial, regional. Sí, global, Global, regional y bien, Regional. local. bien, Local. perfecto. Las escalas eran entonces la porción de territorio que yo recortaba para estudiar mi problemática, ¿sí? Para estudiar el tema que yo quería analizar. Si era un tema a escala local, ¿sí? Sería una ciudad y su entorno más próximo,
¿sí? Por ejemplo, ustedes usaban el ejemplo de Mar del Plata siempre. Después teníamos a escala regional. Bueno, escala regional era muy amplia, podía ser desde un conjunto de ciudades hasta una provincia, un conjunto de provincias, un continente, ¿sí? Y global, bueno. Eso era una epidemia. Señor, no creo que podamos usar más ¿cómo se decía? Esa expresión de Mar del Plata por la contaminación, señor, porque creo que por la cuarentena ya no está viendo más. Hay menos contaminación, ¿no? Sí, pero después de cualquier momento viene el verano y sabes cómo se va a contaminar todas las playas, todos los lugares. Sí, puede ser. ¿Ustedes piensan que para el verano ya estará todo normalizado o seguiremos así? Sí, cuando termine la pero cuarentena va a volver porque- todo igual para ¿Va a mí. volver todo Va igual? a volver todo. Va a Porque- tardar un rato y después ya nos Aunque vamos a ir algo acomodando. deberíamos aprender de la cuarentena y de la pandemia. ¿Y qué deberíamos aprender? comer un No sé, a respetar más y Bien. no sé, estar más no tiempo en contaminar tu el casa en ambiente. vez de salir. Estar más tiempo Quedarse en casa, ver memes. bueno. dejar de comer alcohol en gel. Lo Muy que bien, yo me di murciélago. cuenta es que O ahora salir mismo más al aire libre. está bien. Lo que yo me di cuenta de que ahora estamos en cuarentena es que antes había el mar, por ejemplo, estaba muchísimo más sucio de ahora porque ahora no salimos y no tiramos basura. Sí, es verdad. Sí, igual tardan en disolverse más de 1000 años. Sí, También. pero sí, ahora está más estamos- Sí, lindo, pero ¿verdad? los sorbetes y algunos plásticos, otros plásticos Claro. no. Bien. Bueno, hay Las Mi pregunta es, ¿por qué usamos los cuchillos de plástico y los platos de plástico y después nos dicen que nosotros que usamos ¿cómo es esto? Los sorbetes de plástico y matamos a animales? Eso es lo que me Los pregunto. sorbetes de plástico se le meten a las tortugas en el cuello, por eso dice que las matamos. Y Sí, por eso ahora pero- se usan sorbetes de cartón. Claro. Mira, O si tiene- no, ahora creo Usamos que de cartón o de papel. O de metal. creo que hay como unos cubiertos para cuando te vas de campamento que son de madera. Como está bueno de madera. había como unos sorbetes que eran negros. Yo les dije, no, ¿cómo que hay tantos sorbetes? No se puede. Y me dijeron, como con acento chileno, no, pues es que estos sorbetes aprobaron, no sé por qué eran como unos negros. Ah, mira, raros, bueno, eran. sí, hay varios materiales, como se dice, biodegradables. Pero, bueno, sí, hay mucho para pensar la cuarentena. O sea que ustedes piensan que ya para el verano va a estar todo normalizado. Yo Sí, espero que sí. esperemos que sí. Necesitaríamos la vacuna, ¿no? Sí, Antes. sí, Señor, Por- yo espero que Sí, sea primero antes la de... económica porque la gente tiene que salir en realidad. Claro. Lo bueno es que en Mar del Plata estamos en fase 5 y en Buenos Aires ya en fase 1. Sí, Económica del país. también. Sí, claro. La Yo- situación económica es preocupante. En ese sentido. Para Pero mí bueno. lo peor de este año fue que yo sepa, somos todos de sexto, entonces nos arruinaron el mejor año. Yo Se sabe todavía. Señor, yo creo que cuando vuelva Claro. a salir de la casa, Ah, creo que lo primero que voy a hacer es como la nena de la película de Niñera a prueba de bola que se tira al pasto, voy a hacer esa. bueno, Sí. bueno, igual, a ver, el mejor año, sexto, sí, también, pero después piensen en más adelante que ustedes cuando terminan el colegio tienen el viaje a Bariloche o a Brasil también. Imagínense los chicos que están en su último año del secundario, Ay. que no se pueden, si pagaron el viaje, por ejemplo, no se pueden ir de viaje. O los que se graduaron el año pasado. Claro, también. Yo tengo Bueno, un primo Suerte de que España. tienen ellos. Señor, Sí, Me olvidé de qué te iba a decir. ¿qué me iban a decir? No escuché. señor, Yo te quería decir algo, pero justo me lo olvidé porque alguien dijo A mí me llegó la campera de egresados hace menos de una semana. Ah, bueno, Y pero todavía podés la usar igual. tengo. Wow. Bueno, a ver, Yo no. Ni sé si vamos a tener. sí, No, hay yo que, sí hay voy que a tener. esperar. Nosotros Esperemos que nos salga está una vacuna dependiendo. pronto. Los estudiantes de próximos años más adelante le tienen que enseñar sobre la cuarentena y todo lo que pasó. No me vas a decir que a los niños del 2089 no les van a enseñar el coronavirus.
Sí, Sí, chicos, tal por vez eso los de esto en ese medicina. sentido es un momento histórico, bueno o Pero malo, yo sobre todo malo, pero es un momento histórico que van a vimos la estudiar Casa Blanca. generaciones futuras. Sobre todo Sí, viéranlo pequeño. desde el Me lado de la imagino a historia los nenes que están estudiando. también. En el año 2050, los chicos sabiendo que se tienen que estudiar el coronavirus, la purga, la Tercera Guerra Mundial y qué más. Alfimus. ¿Por Los qué la ovnis. purga? ¿Por qué es tan pesimista? ¿Qué? La Tercera Guerra Mundial casi Pasó la es Tercera en- Guerra Mundial. Bueno, paren, sí, porque pero nos no. vamos a quedar sin tiempo. Si no, igual creo otro Zoom, pero vamos a tratar de llegar. Después, si nos sobra tiempo, seguimos charlando. Nos quedamos en las escalas, Sí. ¿sí? Después vimos los mapas. Los mapas, acuérdense que vimos que eran los mapas y los tipos de mapas que había. ¿Qué tipos de mapas vimos? Físico, político, mudo, Bien. Temático. Temático. Eso, temático. nada más físico, político, mudo, temático, ¿sí? De Y cada después está el uno físico tienen la político. explicación en el Power. Del Power Sí, respectivo yo de los tengo mapas. el apunte. ¿Cómo? Que tengo el apunte en mi casa ya. Ah, bueno, genial, también los tienen en los apuntes. Buenísimo. Y dentro de ese Power de los mapas también estaban ciertos elementos que servían para orientarnos. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Los paralelos y los meridianos. Eso, bien, esos componen a los mapas, pero los puntos los elementos que cardinales. tenían para orientarnos eran el GPS, ¿qué más? los Puntos coordenadas, mapas, los mapas. Brújula. La brújula. Google Maps. Bien, Google Maps, la brújula, Las perfecto. coordenadas. Coordenadas. Las coordenadas, ese sistema de eje de coordenadas es lo que compone, ¿sí?, el planisferio, ¿sí? Es para yo ubicarme, ¿sí? Ah, miren, y me hicieron acordar de eso y no lo anoté acá, me olvidé. Lo que conocemos como ubicación absoluta, ¿se acuerdan la ubicación relativa y absoluta? Ah, sí. La ¿Cómo ubicación eran los puntos relativa, coordenadas? claro, la ubicación relativa era para ubicarnos, usamos un objeto en referencia a otro, por ejemplo, decir, bueno, Argentina está al sur de Brasil, ¿sí? Nos ubicamos más o menos así. Y la ubicación absoluta, ahí sí nos valíamos del sistema de paralelos y meridianos, y para ubicarnos en un punto exacto, ¿sí? Eso no lo anoté. Bueno, lo tendrían que, en caso de que trabajen espacio geográfico, ¿sí? Tendrían que agregar eso, localización absoluta y relativa también, ¿sí? Porque es dentro de espacio geográfico. Pero bueno, después se lo agrego ya, no importa. Bueno, y los últimos dos encuentros, por eso el bichito acá está más tranquilo, porque se supone que es lo que más se acuerdan, ¿sí? Señor, ¿lo podés poner en la imagen anterior así le podemos sacar una foto, por Dale. favor? Pongo, está. Pero eso después viene en el PDF, ¿no? Claro. No, ¿qué PDF? Ah, ok. En los apuntes. Los apuntes. Esto yo después se los paso también, y ustedes de cada uno de estos temas ya tienen sus trabajos hechos y resúmenes y PowerPoint que hemos visto a lo largo de las clases. Por eso el título dice repasemos, ¿sí? Estamos repasando acá que era lo más importante de los temas que vimos. Muchas gracias, señor. De nada. Igual mejor que volví para atrás porque me he olvidado de esto. Después vimos la Laguna de los Padres, algunas características de la Laguna de los Padres, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan qué lugares había en la Laguna de los Padres que se podían La visitar? capilla de San La José. capilla Sí. y el Y el museo. museo El de José museo. Hernández. El Museo José Hernández, muy bien. Bueno, y ahí hemos visto algunas características de la laguna. Después vimos los sistemas serranos, ¿sí? ¿Cuáles eran? Había dos. Tandilia y Tandilia. Serrania. Perfecto, Tandilia y Ventaña. Bueno, y yo acá les anoté las cosas que tendríamos que tener en cuenta. Serían las características geográficas, ¿sí? Si son regiones con relieves, qué tipo de relieve tienen, si son llanuras, bla, bla, bla. Todo eso ustedes lo tienen en los PowerPoint que nosotros vimos. El clima, bueno, algunas menciones de la flora, de la fauna, y sí se menciona la producción económica. En este caso, por ejemplo, para Tandilia lo que había era turismo. ¿Se acuerdan que se podía hacer trekking en las sierras y visitar los parques, esas cuestiones? Y después lo que va a haber siempre es producción ganadera. Eso igual lo tienen en los dos Power de los sistemas serranos.
¿sí? En su resumen. Así que no se preocupen. De todos modos, también me pueden preguntar, no pasa nada. Y bueno, y después vimos la región pampeana. ¿Sí? ¿Se acuerdan las provincias que abarca la región pampeana? Ajá, ¿qué pregunta? La Pampa, Entre Ríos. Entre Ríos, muy bien. ¿Qué otra? ¿El río Paraná o el Uruguay? No me acuerdo. Bueno, guarda, sí, tiene una parte de unos ríos, pero no necesariamente acá la pregunta apuntaba a los ríos, sino a qué provincias. Miren, les voy a dar una pista. Son 5 provincias y ya mencionaron una que es Entre Ríos. ¿Qué otra La más puede haber? Pampa. La Pampa, perfecto. Buenos Aires. Buenos Aires, muy bien. ¿Salta? No, esos están en el norte. Estamos nosotros en el Jujuy. centro de nuestro país. Jujuy está en el norte Que tampoco. no. Córdoba. Córdoba. Chaco. Ah, no. No, Chaco lo vamos a ver después. Y Mendoza. Tucumán. Santa Fe. Mendoza. Genio, ya No, dije Mendoza no, Santa Fe. perdón. Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. ¿Sí? Esas provincias son las que forman parte de la región pampeana. Entonces, si yo voy a hablar, si elijo el tema región pampeana, bueno, tendría que poner las provincias que abarca, qué características tiene, características geográficas, alguna mención de la flora, la fauna y listo, nada más. ¿Sí? Características breves. Y después, ahora sí, esto se supone que son los temas que se acuerdan un poquito más, que recién alguno anduvo hablando ahí del Chaco, habíamos visto el NOA y el NEA, el noroeste argentino y el noreste argentino. En el NOA, noroeste argentino, fíjense, abarca el norte y parte del oeste. ¿Qué provincias la conforman? ¿Se acuerdan? Si yo les digo el norte, ¿qué provincia puedo hablar? Salta, Tucumán. Salta. Bien, Salta, Jujuy, Tucumán, perfecto. Catamarca y Santiago del Estero, Catamarca, me parece. Santiago, muy Santiago del bien. Estero. Y me queda una. ¿Chaco? No, el Chaco es del NEA. Me falta una del NOA que es La La Rioja. Rioja, perfecto. Entonces, ahí también tendría que poner, bueno, ubicación, después cómo era el clima, acuérdense que tiene un clima subtropical, en características geográficas habíamos visto las yungas y la puna. Las yungas son las especies de selvas que se arman abajo de la cordillera, ¿sí? Sería un bosque andino, una selva de montaña. Todo eso lo tienen en el Power y en los resúmenes que se hicieron. Y, bueno, algunas características de la flora y la fauna. Y el NEA, muy bien, el noreste. El noreste, ya dijeron Chaco. ¿Qué más? Santa Fe. Buenos Aires. Misiones. No, Santa Fe no, Santa Fe estaba en la región Misiones. pampeana que vimos. Misiones, Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa. Formosa. Y una que se repite, que está en la región pampeana Entre también. Ríos. Entre Santa Ríos, Barca. muy bien. Entre Ríos, Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco. Esa Es misma. una partecita chiquita de Santiago del Estero, una partecita chiquita. Bien, esas regiones que están ahí serían las las que conforman o configuran el NEA. Después, con respecto al clima, también teníamos un clima subtropical. Recuerden que era porque estaba abajo del trópico. ¿Qué trópico pasaba por el norte de nuestro país? ¿Se acuerdan? El trópico de Capricornio. Perfecto. Y después vimos 2 subregiones, ¿sí?, del NEA. Y acá viene la subregión de la subregión chaqueña, de donde va a estar el bosque y demás, y la mesopotámica, donde está la cordillera, oh, perdón, ¿cómo se llama esta? La catarata, etc. Sí, no, la cordillera no, chicos, por favor, que me queda del otro lado de la cordillera. Acá estamos en la otra punta. Entonces, todas estas cuestiones recuerden que las tienen en el Power. Y bueno, algunas características de flora y fauna, ¿sí? ¿Qué hicimos entonces en esta parte? Bueno, justamente mencionar, ¿sí?, cuáles son los temas más importantes que ustedes pueden elegir para la elaboración del resumen, ¿sí? En esto yo les especifiqué, como eran un poco más largos, qué sería lo más importante. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, justamente lo que les decía al inicio. Seleccionen uno de los temas que estudiamos hasta ahora, desde el PowerPoint 1 en adelante, y elaboren un resumen teniendo en cuenta los esquemas que vimos al inicio, ¿sí? Alguno de estos esquemas, o si ustedes quieren armar otro, lo pueden armar, me mandan la foto, me preguntan, no hay drama. Eligen un tema
y arman un resumen, ¿sí? Ahora, fíjense que les puse. En el esquema escribimos palabras claves, conceptos cortos, podemos usar conectores, seleccionamos lo más importante. No transcribimos todo el texto, ojo con eso, ¿sí? Si yo quiero hablar de la región pampeana, por ejemplo, no voy a explicar todo acá, ¿sí? Selecciono algunas que otras palabras claves y las voy poniendo. ¿Se entiende? Sí. Es fácil, ¿o no? La tarea. Sí. Les va a costar después seleccionar el No. tema y ver qué es lo más importante. Pero bueno. Yo ya lo es fácil. elegí. ¿Qué elegiste? Tenía una pregunta. Espacio geográfico. Genial, sí. Yo también. También. Yo también. Bueno, no, paren. Tampoco me hagan todos espacios geográficos, si no va tipo sorteo. Yo fui la primera. Sí, ya está. No voy a hacer espacio geográfico igual. ¿Quién me iba a preguntar algo? Yo. Sí, decime. Todo el... En la hoja anterior, Ajá, ahí voy. ¿qué hay que hacer con eso? ¿Con ¿A esto? eso es lo que tenemos que pegar en la información? No, con esto que anoté acá. Sí. Estos son los temas, si ustedes quieren trabajar el NOA o el NEA, fíjense, esto es más fácil todavía de espacio geográfico. ¿Por qué? Porque yo ya les puse los temas principales que tendrían que estar en el esquema. ¿Sí? Sí, yo me iba a elegir el NEA. Claro, a eso sería. Yo pongo, por ejemplo, noreste argentino, saco flechitas, pongo en una ubicación, bajo otra flechita, ¿dónde está? Bla, 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 bla. En otra flechita pongo clima, bajo flechita, bueno, ¿cómo es el clima? Bla, bla, bla. En otra flechita tiene 2 subregiones. Y ahí saco 2 flechitas y explico las subregiones. ¿Sí? Por ejemplo, por eso se los organicé, porque eran como unos temas un poco más largos, entonces por ahí se les hacía más fácil así. No es que tienen que buscar. Una pregunta que no puedo entender muy bien eso. ¿Cómo? Una pregunta que no puedo entender bien eso. Dale. ¿Lo podríamos hacer en Word? Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer y lo pueden subir al Drive, me comparten el Drive, pueden hacerlo en Word y hacen el archivo. Como PDF a Gmail o a WhatsApp. ¿Cómo? Perdón. Y cuando lo termine te lo puedo enviar por un formato a Gmail o a WhatsApp. Sí, claro. Si lo hacen de forma digital, por ahí les es más fácil, les es más cómodo para trabajar, ¿sí? De todos modos, si no, lo pueden hacer a mano y me mandan las fotos, eso como ustedes quieran, yo no tengo problema. ¿Está? Sí. Bueno, Lauti se incorporó al final, mira. Bueno, Lauti, ¿estás por ahí? Lautaro. No, entró el espíritu de Lautaro, el ente. Bueno, entonces, es simple, ¿sí? Elijo un tema de todos los que estuvimos viendo y algún formato de esquema, ¿sí? Y armo mi resumen. Nada más que eso. Hay muchos y muchas que me deben trabajos, ¿sí? No digo todos, pero hay muchos que me deben trabajos. Pónganse las pilas con eso, háganlos, que son fáciles, no se las estoy poniendo difícil. Si quieren se las pongo difícil. No, por favor. Así que háganlo, métanle que ya falta poquito y tienen las vacaciones. La seña es peligrosa. Sí, por eso. Así que tengan cuidado. Cuidado, Bueno, si no hay dudas, cortamos acá porque se me está por terminar la reunión de Zoom ya y nos vamos a quedar. No nos vayas a Tengo fallar por no una hacer pregunta. Sí, decime. Quede claro que nos pusiste hoy toda la clase de dibujitos. También. ¿Cómo? Perdón, ¿qué pregunta tenías? Que en matemática habíamos hecho una clase que era para, bueno, hacernos las caras. Y nosotros nunca tuvimos la cara a vos. No, es verdad. Claro. Bueno, la Podríamos próxima, hacer una, ¿no? la próxima ponemos las cámaras y nos vemos las caras. Y les explico, voy a ver si se enfoca bien con la pizarra y usamos la pizarra que tengo. Bueno, chicos, está por cortar y nos quedamos sin tiempo. Cualquier duda que tengan, me escriben, y si alguno no recuerda qué temas son los que me debe, también me escribe, ¿sí? O me mandan un audio, no hay problema. ¿Está? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿No? ¿Más o menos? Sí.
Sí, entendí. Bueno, espero ansiosa sus trabajos. Los espero. Si no, los voy a empezar a perseguir. Les voy a empezar a mandar mensajes de las cosas que me deben. Ya saben. Bueno, corto entonces. ¿Listo? Chao. Chao, chicos. Chao. Nos vemos. Cuídense. Próxima. Chao. Chao.